Un joven que iba a quitarse la vida encontró a Jesús, y su historia cambió para siempre. La madrugada del 23 de febrero en Ciudad Juárez traía consigo un viento helado que cortaba la piel como cuchillos invisibles. Samuel Pérez caminaba por la avenida Tecnológico con pasos que parecían cargar el peso de 1000 derrotas. Tenía 24 años, pero sus ojos hundidos y la forma en que arrastraba los pies lo hacían parecer un hombre de 50, quebrado por la vida antes de tiempo. Llevaba en la espalda una mochila negra tan vacía como su alma. No había nada dentro, excepto una foto arrugada de su madre, tomada años atrás cuando ella todavía sonreía al verlo, cuando todavía lo llamaba mijo, con ese cariño que ahora solo existía en sus recuerdos. La mochila colgaba de sus hombros como un recordatorio constante de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca pudo ser. Las calles de Ciudad Juárez a esa hora estaban casi desiertas, apenas iluminadas por faroles que parpadeaban con la irregularidad de una ciudad que también parecía cansada de seguir adelante. A lo lejos se escuchaban ladridos de perros callejeros y el ocasional rugido de algún camión de carga que atravesaba la frontera hacia El Paso. Era una ciudad que nunca dormía del todo, pero que en esas horas previas al amanecer se sumía en un silencio pesado, como si también necesitara un descanso de sus propias heridas. Samuel había nacido en el barrio de Altavista, en una casa pequeña de concreto sin terminar, donde las varillas salían del techo como dedos oxidados apuntando al cielo. Su padre había sido mecánico en un taller de la colonia Chabela, un hombre de manos callosas y pocas palabras que le había enseñado desde niño el amor por los motores, por el sonido perfecto de un engranaje bien ajustado, por la satisfacción de ver un auto muerto volver a la vida bajo sus manos. Esos habían sido días buenos. Samuel recordaba las tardes en el taller, pasándole herramientas a su padre, mientras él trabajaba bajo el capó de algún auto viejo. «Mira bien, mijo», le decía su padre sin levantar la vista. «Un mecánico no es solo alguien que arregla cosas, es alguien que devuelve esperanza, porque para mucha gente su carro es lo único que tienen para llegar al trabajo, para llevar comida a la casa. Cuando lo arreglas no solo arreglas metal, arreglas vidas». Pero su padre había muerto cuando Samuel tenía 17 años. Un infarto fulminante mientras levantaba un motor, cayendo al suelo del taller con la llave inglesa todavía en la mano. Samuel había llegado corriendo desde la escuela. Había visto el cuerpo cubierto con una sábana manchada de aceite. Había escuchado los sollozos de su madre que sonaban como cristales rompiéndose. Después de eso, todo se había derrumbado como un castillo de naipes bajo la lluvia. Su madre tuvo que vender el taller para pagar deudas que ni siquiera sabían que existían. Samuel dejó la escuela para trabajar en lo que fuera: cargador en el mercado, ayudante en una taquería, lavador de autos en un estacionamiento donde los dueños le pagaban una miseria y lo trataban como si fuera invisible. Intentó entrar a trabajar en las maquiladoras que dominaban el paisaje industrial de Juárez, esas enormes fábricas donde miles de personas se perdían en líneas de ensamblaje interminables, pero nunca lo aceptaron. «No tienes preparatoria terminada», le decían. «No tienes experiencia certificada», repetían. «No hay vacantes en este momento». Mentían mientras contrataban a otros que conocían a alguien, que tenían un compadre en recursos humanos, que sabían cómo funciona el sistema de favores que mueve el mundo. Los años pasaron como golpes constantes. Su madre enfermó de diabetes, el mismo mal que le había quitado las piernas a su abuela. Los medicamentos eran caros, demasiado caros para lo que Samuel podía ganar en trabajos esporádicos. Comenzó a faltar a su tratamiento, a racionar sus pastillas, a fingir que no pasaba nada cuando los mareos la hacían tambalearse en la cocina. «No te preocupes, mijo», le decía ella con una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. «Dios proveerá». Pero Samuel había dejado de creer que Dios proveía algo. Si Dios existía, había decidido que los Pérez no merecían su atención. Las cosas empeoraron cuando conoció a Jessica. Era una muchacha bonita, que trabajaba en una tienda de ropa en el centro, con esa sonrisa que iluminaba hasta los días más grises de Juárez. Samuel se enamoró de la manera en que solo un joven de 20 años puede enamorarse.
con todo el corazón, sin protección, sin medida. Ella le correspondió, o al menos eso parecía durante los primeros meses. Pasaban las tardes caminando por el Parque Borunda, comiendo elotes y soñando con un futuro que parecía posible cuando estaban juntos. «Vamos a salir de aquí», le decía Jessica mientras se recargaba en su hombro. «Tú vas a poner tu taller, yo voy a estudiar administración, vamos a tener una casa con jardín». Y Samuel le creía, porque cuando la veía a los ojos, todo parecía alcanzable. Pero la realidad tiene una forma cruel de recordarte quién eres. Jessica comenzó a quejarse de que nunca tenían dinero para salir a lugares bonitos, de que sus amigas tenían novios que las llevaban a cenar a restaurantes mientras ellos comían tacos en la calle. «No es que me importe el dinero», decía ella, «pero tampoco podemos vivir de sueños». Un día simplemente dejó de contestar sus mensajes. Samuel la vio 2 semanas después, en el mismo parque donde habían planeado su futuro juntos, tomada de la mano de otro hombre, uno que vestía ropa de marca y conducía un auto nuevo. Ella lo vio desde lejos y desvió la mirada, como si Samuel fuera parte del pasado que había decidido borrar. Esa noche, Samuel lloró por primera vez desde la muerte de su padre. Se encerró en su cuarto, ese espacio pequeño con paredes de concreto sin pintar y un colchón en el suelo, y sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. No era solo por Jessica, era por todo lo que ella representaba, la confirmación de que sus sueños eran exactamente eso, solo sueños, nubes que se disipan cuando intentas tocarlas. Su madre intentó consolarlo. «Mijito, si ella se fue, es porque no era la indicada. Dios tiene a alguien mejor preparado para ti». Pero Samuel ya no quería escuchar sobre lo que Dios tenía preparado. Si Dios era tan bueno preparando cosas, ¿por qué su vida era un desastre constante? Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Samuel dejó de buscar trabajo con el mismo ahínco. ¿Para qué? Siempre terminaba en lo mismo. Promesas vacías, puertas cerradas, miradas de desprecio de gerentes que decidían en 3 segundos que él no valía la pena. Comenzó a pasar las tardes encerrado en su cuarto, viendo el techo manchado de humedad, contando las grietas, como si fueran las líneas de su destino ya escrito. Su madre se preocupaba cada vez más. Lo veía rechazar comida, lo escuchaba llorar en las noches cuando pensaba que ella dormía. Notaba cómo sus ojos habían perdido esa chispa que alguna vez había tenido. «Samuel, tienes que hablar con alguien», le rogaba. «Tienes que ir a la iglesia conmigo. Tienes que dejar que Dios entre en tu corazón». Pero Samuel había construido un muro alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo, desilusión tras desilusión. No había espacio para Dios ahí dentro. Solo había espacio para el dolor, para la rabia silenciosa, para la pregunta que lo carcomía cada día. ¿Para qué seguir viviendo si cada día es solo una repetición del anterior, una condena a ser invisible en un mundo que no te quiere? La gota que derramó el vaso llegó 3 días antes de esa madrugada del 23 de febrero. Su madre había tenido una crisis diabética severa. Samuel la encontró en el piso de la cocina, inconsciente, con espuma en la boca. Llamó a la ambulancia, pero tardaron 40 minutos en llegar porque había habido un tiroteo en otra colonia y todas las unidades estaban ocupadas. En el hospital, mientras los médicos la estabilizaban, una enfermera le pasó la cuenta estimada del tratamiento. Samuel miró los números y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No tenía ni la 10ª parte de esa cantidad. No tenía nada. Era un hijo que no podía ni siquiera salvar a su madre. «¿Tiene seguro?», preguntó la enfermera con un tono profesional que no dejaba espacio para la compasión. «No», respondió Samuel con voz quebrada. «¿Familiares que puedan ayudar? No hay nadie más». La enfermera suspiró, escribió algo en su tableta y se fue sin decir nada más. Samuel se quedó en la sala de espera con las manos temblorosas, viendo cómo otras familias iban y venían, cómo los doctores atendían emergencias, cómo el mundo seguía girando sin importarle que el suyo se estuviera desintegrando. Cuando su madre despertó, lo primero que hizo fue disculparse. «Perdóname, mijo, soy una carga para ti». Y esas palabras fueron como puñales en el corazón de Samuel,
porque su madre, la única persona que lo había amado incondicionalmente, ahora se sentía culpable de estar enferma, de necesitar ayuda, de existir. «No digas eso, mamá», le susurró mientras le sostenía la mano. Pero por dentro algo se quebró definitivamente. No era culpa de ella. Era culpa de él. Era culpa de un sistema que te aplasta si no naces con las conexiones correctas. Era culpa de un Dios que, si existía, había decidido que la familia Pérez no merecía ni siquiera una oportunidad. Los 2 días siguientes fueron una nebulosa. Samuel consiguió prestado dinero de un vecino para cubrir parte de los gastos médicos inmediatos, pero sabía que era solo posponer lo inevitable. Las deudas seguirían creciendo. La salud de su madre seguiría deteriorándose. Y él seguiría siendo exactamente lo que era: un fracaso de 24 años que no podía cumplir ni el rol más básico de un hijo. La noche del 22 de febrero, Samuel no pudo dormir. Se quedó viendo el techo de su cuarto hasta que las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por la ventana sin cortina. En su mente, una voz que había estado susurrando durante meses, finalmente gritó con claridad terrible: «Ya no tiene sentido seguir». Se levantó en silencio. Su madre dormía en la habitación de al lado, respirando con dificultad por los medicamentos. Samuel la observó desde el marco de la puerta durante varios minutos, grabando en su memoria cada detalle de su rostro cansado, de sus manos arrugadas que habían trabajado tanto para darle una vida mejor. «Perdóname, mamá», susurró tan bajo que ni siquiera él mismo pudo escuchar sus palabras. Luego tomó su mochila vacía, se la colgó al hombro y salió de la casa sin hacer ruido. Las calles de Juárez en la madrugada eran un mundo diferente. Los negocios cerrados, las avenidas desiertas, solo el viento que traía polvo del desierto y el olor metálico de una ciudad industrial. Samuel caminó sin rumbo fijo al principio, sus pies moviéndose por inercia mientras su mente reproducía una y otra vez todas las razones por las que su vida no valía la pena. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hacia el Puente Negro, uno de los puentes internacionales que conectaban Juárez con El Paso. Pero no fue hacia la parte donde cruzan los autos y la gente con papeles en regla. Fue hacia un tramo más oscuro, menos transitado, donde el puente se eleva sobre el río Bravo con una altura que promete un final definitivo. Se detuvo en el centro, mirando hacia abajo. El río fluía perezoso en la oscuridad, apenas visible bajo las pocas luces que alumbraban el canal. No era un río grande ni impresionante, pero era suficiente. Era un final. Era un descanso de este dolor que lo había estado comiendo vivo durante tanto tiempo. Apoyó las manos en la baranda de metal oxidado. Estaba fría, tan fría como se sentía por dentro. El viento soplaba más fuerte ahí arriba, como si la misma naturaleza intentara empujarlo de vuelta, pero Samuel lo interpretó como una invitación. «Ya no aguanto más», dijo en voz alta, sin importarle si alguien lo escuchaba. «No puedo salvarte, mamá. No puedo salvarme a mí mismo, no sirvo para nada». Cerró los ojos. En su mente apareció el rostro de su padre, de Jessica, de su madre en esa cama de hospital, todas las personas a las que había decepcionado, todos los sueños que había dejado morir. Era mejor así. Su madre podría cobrar un seguro de vida si es que todavía tenía uno. Tal vez sin él, ella encontraría la forma de salir adelante. Tal vez su ausencia sería el mejor regalo que podría darle. Comenzó a subirse a la baranda. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La baranda de metal crujió bajo el peso de Samuel cuando comenzó a trepar. Sus manos temblaban, no solo por el frío de la madrugada, sino por algo más profundo, un terror primitivo que su cuerpo sentía, aunque su mente había decidido que esto era lo correcto. Se aferró con fuerza mientras balanceaba su cuerpo para pasar al otro lado, donde ya no habría protección, donde un paso más significaría el final. El viento soplaba con más intensidad ahora, como si toda la naturaleza se hubiera despertado de repente para ser testigo de lo que estaba a punto de suceder.
Samuel podía escuchar su propia respiración entrecortada, el latido acelerado de su corazón que protestaba contra una decisión que su mente ya había tomado. Cerró los ojos, tratando de reunir el valor para dar ese último paso. Tu vida tiene un propósito que aún no conoces. La voz llegó tan clara, tan cerca, que Samuel casi pierde el equilibrio del susto. Abrió los ojos de golpe y giró la cabeza. Ahí, a apenas 3 metros de él, había un hombre que no había estado ahí segundos antes. Samuel habría jurado que había revisado el puente antes de subir, que estaba completamente solo. Pero ahí estaba esa figura, parada con una calma imposible en medio del viento que hacía volar su túnica de un blanco casi luminoso. El hombre no era alto ni imponente físicamente, pero había algo en su presencia que llenaba todo el espacio, que hacía que el rugido del viento y el sonido del río parecieran lejanos, como si el mundo entero se hubiera detenido para prestar atención a ese momento. Sus ojos, incluso en la penumbra de la madrugada, brillaban con una luz que Samuel no podía explicar. ¿Qué? Fue todo lo que Samuel pudo articular. Su voz sonó ronca, rota. Tu vida tiene un propósito que aún no conoces, repitió el hombre con la misma voz suave, pero firme como roca. No era un ruego ni una súplica. Era una declaración de hecho, dicha con la certeza de alguien que conoce verdades que otros no pueden ver. Samuel se quedó congelado, aferrado a la baranda con ambas manos, su cuerpo a medio camino entre la vida y la muerte. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a brotar sin control, corriendo por sus mejillas como ríos que finalmente rompen las presas que los contenían. No, no, negó con la cabeza violentamente. Usted no entiende. Mi vida no tiene ningún propósito, soy un fracaso. No puedo hacer nada bien, no puedo salvar ni a mi propia madre. Soy una carga para todos. El mundo estaría mejor sin mí. El hombre dio un paso adelante con movimientos lentos, como si se acercara a un animal herido que podría asustarse en cualquier momento. Su túnica se movía con el viento, pero él parecía inmune al frío que hacía tiritar a Samuel. ¿Quién te dijo que tu valor se mide por lo que puedes hacer?, preguntó el hombre. No había juicio en su voz, solo una tristeza profunda, como si el dolor de Samuel fuera también su propio dolor. El mundo me lo dijo, respondió Samuel con amargura. Cada puerta cerrada me lo dijo, cada persona que me rechazó me lo dijo, cada vez que no pude pagar una medicina para mi madre, me lo dijo. Soy invisible, soy inútil. ¿Por qué debería seguir aquí? Porque no fuiste creado para medir tu valor como el mundo mide. Fuiste creado con un propósito eterno que trasciende los trabajos, el dinero, las decepciones temporales. Eres amado con un amor que no cambia, aunque todo a tu alrededor se derrumbe. Las palabras penetraron en Samuel como flechas de luz, atravesando una oscuridad que llevaba años instalada en su alma. Quiso discutir, quiso seguir defendiendo su decisión, pero algo en la forma en que ese hombre lo miraba lo desarmó completamente. No era la mirada de lástima que había visto en los ojos de su madre. No era la mirada de desprecio que había visto en los gerentes que lo rechazaban. Era una mirada que lo veía completo, que lo conocía hasta lo más profundo y que aún así no lo rechazaba. No puedo más, susurró Samuel, su cuerpo comenzando a temblar de forma incontrolable. He intentado tanto y nada funciona. Dios, si es que existe, me ha olvidado. Mi padre murió. Jessica me dejó. No puedo conseguir trabajo. Mi madre se está muriendo por mi culpa. ¿Dónde está ese amor del que habla? ¿Dónde está ese propósito? Todo lo que veo es dolor. El hombre extendió su mano, una mano que tenía marcas extrañas en la muñeca, como cicatrices viejas que brillaban tenuemente. Samuel Pérez, dijo, y la forma en que pronunció su nombre hizo que algo se removiera en lo más profundo del corazón del joven. Tu padre no te ha olvidado. Él te ve desde donde está y está orgulloso del hombre que luchas por ser cada día. Jessica no era tu destino, solo era un capítulo necesario para prepararte para algo mayor. Los trabajos que no conseguiste eran puertas que se cerraron porque había una puerta mejor esperándote.
Y tu madre no se está muriendo por tu culpa, se está aferrando a la vida porque todavía hay una razón para que ustedes estén juntos. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó Samuel, su voz apenas un susurro. ¿Cómo sabe todo eso? El hombre sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de la noche más larga. Porque te he conocido desde antes de que nacieras. He contado cada lágrima que has derramado. He estado en cada momento de tu dolor, esperando que voltearas a verme, esperando que me permitieras mostrarte que no estás solo. Samuel sintió que sus rodillas se debilitaban. Todo su cuerpo comenzó a ceder, el peso emocional de años de lucha, finalmente superando su capacidad de mantenerse en pie. Comenzó a caer, y en un movimiento que pareció imposiblemente rápido, el hombre ya estaba ahí, sosteniéndolo con brazos que se sentían más fuertes que el acero, pero más suaves que la seda. «Baja de ahí, hijo mío», dijo el hombre con una ternura que derritió todas las defensas que Samuel había construido. «Baja de ahí y deja que te abrace». Y Samuel, sin entender completamente por qué, sin poder explicar la fuerza que lo impulsaba, comenzó a trepar de vuelta hacia el lado seguro de la baranda. Sus movimientos eran torpes. Sus manos apenas podían agarrar el metal oxidado por el temblor que sacudía todo su cuerpo. Pero el hombre estaba ahí, guiándolo, sosteniéndolo. Cuando finalmente sus pies tocaron el suelo firme del puente, Samuel colapsó completamente. Cayó de rodillas en el concreto frío, y un sollozo que había estado conteniendo durante años finalmente estalló desde lo más profundo de su ser. No era un llanto silencioso, era un grito desgarrador, un río de dolor que había estado represado durante demasiado tiempo. El hombre se arrodilló junto a él y lo envolvió en un abrazo, y en ese abrazo Samuel sintió algo que no había sentido en años: seguridad. No la seguridad financiera que tanto había buscado, sino algo más profundo, la seguridad de ser conocido completamente y aún así ser amado, la seguridad de no estar solo, de que alguien lo veía, de que su dolor importaba. «¿Quién es usted?», preguntó Samuel entre sollozos, su rostro hundido en el pecho del hombre, sintiendo el latido constante de un corazón que parecía resonar con algo más grande que la vida misma. «Soy quien ha estado esperando que me buscaras», respondió el hombre suavemente. «Soy la respuesta a las oraciones que tu madre ha elevado cada noche. Soy el propósito que has estado buscando en lugares equivocados. Soy la razón por la que naciste, por la que has sobrevivido, por la que estás aquí en este momento». Samuel levantó la vista, tratando de ver el rostro del hombre a través de las lágrimas que nublaban su visión, y en ese momento, con una claridad que trascendía la lógica, supo quién era ese hombre, no con la mente, sino con algo más profundo, con el corazón, con el alma, con esa parte de él que su madre siempre había dicho que conocía a Dios, incluso cuando su mente lo negaba. «Jesús», susurró, y el nombre salió de sus labios no como una pregunta, sino como un reconocimiento. El hombre no dijo nada, solo lo abrazó más fuerte, y en ese abrazo Samuel sintió cómo algo comenzaba a sanar dentro de él. No era una sanación instantánea. Las heridas de años no desaparecen en un momento, pero era el comienzo, era la primera grieta de luz atravesando una oscuridad que había parecido absoluta. Se quedaron ahí, arrodillados en ese puente sobre el río Bravo, mientras la madrugada comenzaba a ceder ante el amanecer. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosas, pintando el horizonte de Ciudad Juárez con colores que prometían un nuevo día. El viento había cesado, reemplazado por una calma que parecía sobrenatural. «¿Qué hago ahora?», preguntó Samuel finalmente. «No sé cómo arreglar mi vida. No sé cómo salir de este agujero. No sé cómo ser suficiente». «No tienes que serlo», respondió el hombre, sus manos todavía sosteniendo los hombros temblorosos de Samuel. «No tienes que ser suficiente, solo tienes que confiar, porque cuando tú no eres suficiente, yo lo soy, y cuando tus fuerzas se acaban, las mías apenas comienzan». «Pero mi madre», comenzó Samuel, «tu madre va a estar bien, no de la manera que tú esperas, no siguiendo el plan que tú has trazado, pero va a estar bien, y tú también, porque desde este momento
Ya no caminas solo. Cada paso que des, yo estaré ahí. Cada puerta que se cierre, yo abriré una mejor. Cada lágrima que derrames, yo la recogeré. Porque tú eres mío, Samuel. Siempre lo has sido. No merezco esto, murmuró Samuel. He fallado en todo. He dudado de ti. He llegado hasta el punto de querer... Lo sé, interrumpió el hombre gentilmente. Y aún así, aquí estoy. Porque mi amor no depende de tus méritos. Mi gracia no depende de tu desempeño. Mi presencia no depende de tu perfección. Depende solo de mi naturaleza. Y mi naturaleza es amor. Samuel cerró los ojos, dejando que esas palabras penetraran en cada rincón de su ser. Sentía el calor del abrazo del hombre. Sentía la paz que emanaba de su presencia. Y por primera vez en años, sintió algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. No era la esperanza ingenua de quien no ha sufrido. Era la esperanza de quien ha tocado el fondo más profundo y ha encontrado que incluso ahí, en el lugar más oscuro, hay una mano extendida esperando para levantarlo. Era la esperanza de quien ha querido morir y ha descubierto que hay razones para vivir que van más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Me prometes algo?, preguntó el hombre después de un largo silencio. Lo que sea, respondió Samuel sin dudarlo. Prométeme que cuando lleguen los días difíciles, y llegarán porque la vida sigue siendo vida, recordarás este momento. Recordarás que no estás solo. Recordarás que tu valor no depende de lo que puedas hacer o tener. Recordarás que fuiste amado lo suficiente como para que yo viniera hasta aquí, a este puente, en esta madrugada, solo para decirte que tu vida importa. Lo prometo, susurró Samuel, y sintió el peso de esa promesa como un ancla que lo ataba no al pasado, sino al futuro. Una promesa que le recordaría, cuando la oscuridad intentara regresar, que él había estado en el borde y había sido rescatado. El hombre se puso de pie lentamente, ayudando a Samuel a levantarse también. Las primeras luces del día iluminaban completamente el puente ahora, y Samuel pudo ver mejor el rostro de quien lo había salvado. Había una belleza en ese rostro que no podía describirse con palabras, una mezcla de fuerza y ternura, de autoridad y compasión, de algo antiguo y algo eternamente nuevo. «Vuelve a casa», dijo el hombre. «Tu madre está despertando y su primer pensamiento será para ti. No la hagas preocuparse más. Ve y dile que estás bien. Y espera, porque lo que viene es mejor de lo que puedes imaginar». «¿Te volveré a ver?», preguntó Samuel sintiendo un pánico súbito ante la idea de que este hombre, esta presencia que había traído paz a su caos, desapareciera de su vida. «Me verás cada vez que mires y veas con los ojos correctos», respondió el hombre con una sonrisa. «Me verás en la sonrisa de tu madre, me verás en las puertas que se abrirán, me verás en las personas que pondré en tu camino. Y cuando llegue el momento de que nos encontremos cara a cara otra vez, será en un lugar donde ya no habrá lágrimas ni dolor. Pero ese día todavía está lejos. Tienes mucho que hacer aquí primero». Samuel asintió, sintiendo que las lágrimas regresaban, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de una alegría tan profunda que dolía. «Gracias». Fue todo lo que pudo decir, pero puso en esas dos palabras todo el peso de su corazón transformado. El hombre puso su mano sobre la cabeza de Samuel en un gesto de bendición. «Ve en paz, hijo mío, y recuerda, tu historia apenas comienza». Luego comenzó a caminar hacia el final del puente, su túnica ondeando suavemente, aunque no había viento. Samuel lo vio alejarse, queriendo seguirlo pero sabiendo que no debía. Y entonces, en un momento que Samuel recordaría por el resto de su vida, el hombre simplemente desapareció. No se fue corriendo ni se escondió detrás de algo. Simplemente se desvaneció entre las primeras luces del amanecer, como si nunca hubiera estado hecho de materia física, como si hubiera sido una manifestación de algo más grande que lo terrenal. Samuel se quedó ahí parado durante varios minutos, procesando todo lo que había sucedido. Su mochila vacía seguía en su espalda, pero ahora se sentía diferente. Ya no era un símbolo de todo lo que le faltaba.
Era un recordatorio de que Dios llena los espacios vacíos con su presencia. Miró hacia el río Bravo una última vez, pero ahora no veía un lugar de final. Veía la frontera entre lo que había sido y lo que sería. Veía el lugar donde su antigua vida había muerto para que pudiera nacer una nueva. Comenzó a caminar de regreso a casa con pasos que, aunque todavía cansados, tenían un propósito renovado. El sol estaba saliendo completamente ahora, bañando las calles de Ciudad Juárez con una luz dorada que hacía que todo pareciera nuevo, lleno de posibilidades que no había podido ver en la oscuridad. Mientras caminaba, Samuel notó algo extraño. La ciudad que había visto con ojos de desesperación apenas unas horas antes, ahora lucía diferente. Las mismas calles de tierra, las mismas casas de bloc sin terminar, los mismos perros callejeros buscando comida en la basura. Nada había cambiado físicamente, pero todo se veía distinto, como si alguien hubiera quitado un filtro gris que había estado sobre sus ojos durante años. Llegó a su casa cuando el sol ya estaba completamente arriba. Era una casa pequeña, humilde, con las paredes manchadas por la humedad y el techo de lámina oxidada. Pero era su hogar, y ahí dentro estaba su madre, la mujer que había orado por él cada noche sin fallar, incluso cuando él había dejado de creer que esas oraciones llegaban a algún lado. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Pero su madre ya estaba despierta, sentada en la pequeña sala con las manos entrelazadas en su regazo, los ojos rojos de haber llorado. Cuando lo vio entrar, su rostro se transformó en una mezcla de alivio y dolor. «¿Dónde estabas, mijo?», preguntó con voz temblorosa. «Desperté y no estabas. Pensé que...» No terminó la frase, pero Samuel sabía lo que había pensado. Había pensado exactamente lo que había estado a punto de suceder. Las madres saben. Siempre saben cuando sus hijos están al borde del abismo. Samuel se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Mamá», comenzó, su voz quebrándose, «tengo que contarte algo». Y entonces le contó todo. Le contó sobre el puente, sobre cómo había estado a punto de saltar, sobre el hombre de la túnica blanca, sobre las palabras que habían detenido su caída. Le contó sobre el abrazo que había sanado algo roto dentro de él, sobre la promesa que había hecho, sobre cómo ese hombre había desaparecido como si nunca hubiera sido de carne y hueso. Su madre escuchó con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Cuando Samuel terminó, ella lo abrazó con una fuerza que no parecía posible en alguien tan debilitada por la enfermedad. «Lo sabía», susurró contra su cabello. «Lo sabía. Anoche no pude dormir. Algo me mantuvo despierta orando por ti toda la madrugada. Le pedí a Jesús que te encontrara donde estuvieras, que te mostrara que no estás solo, que te salvara de ti mismo. Y Él lo hizo. Él siempre escucha las oraciones de una madre». Samuel lloró en los brazos de su madre como no había llorado desde que era niño, y en ese llanto había liberación, había arrepentimiento por haberla querido dejar, pero también había esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. «Perdóname, mamá», dijo entre sollozos, «perdóname por haber llegado tan lejos, por haber dudado, por haber querido dejarte sola». «No hay nada que perdonar, mijo», respondió ella, acariciando su cabello con ternura. «Jesús ya te perdonó. Ahora tú tienes que perdonarte a ti mismo, y tienes que creer que Él tiene un plan, aunque no podamos verlo todavía». Se quedaron así durante largo rato, madre e hijo, abrazados en esa casa humilde que de repente se sentía como el lugar más sagrado del mundo. Porque donde hay amor que sobrevive a todas las tormentas, ahí está lo divino. Cuando finalmente se separaron, su madre se secó las lágrimas y le preparó el desayuno con lo poco que tenían, frijoles refritos y tortillas. Mientras comían, ella le habló sobre la fe con una sabiduría que solo viene de haber sobrevivido décadas de dificultades sin perder la esperanza. «Mijo, la vida no va a volverse perfecta de repente», le dijo mientras le servía más frijoles en su plato. «Van a seguir habiendo problemas. Yo voy a seguir enferma.
El dinero va a seguir siendo escaso. Pero ahora sabes algo que no sabías antes, que no estás solo, que hay alguien que te ve, que te conoce, que tiene un propósito para tu vida. Y eso lo cambia todo. Samuel asintió, saboreando cada bocado de esa comida simple que ahora le sabía a gloria. El hombre en el puente me dijo que esperara, que lo que viene es mejor de lo que puedo imaginar. Entonces esperaremos juntos, dijo su madre con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Y mientras esperamos, seguiremos orando, seguiremos creyendo, seguiremos confiando. Esa mañana, Samuel hizo algo que no había hecho en años. Se arrodilló junto a su madre y oró. No fueron palabras elaboradas ni teológicamente correctas. Fue simple, directo, desde el corazón. Jesús, no sé cómo hacer esto de creer. No sé cómo confiar cuando todo se ve imposible. Pero hoy en ese puente me mostraste que eres real, que me ves, que me amas. Así que te pido que me ayudes a recordar eso cuando las cosas se pongan difíciles otra vez. Ayúdame a ser el hijo que mi mamá merece. Ayúdame a encontrar mi propósito. Y ayúdame a nunca olvidar que no estoy solo. Amén. Cuando abrió los ojos, sintió una paz que no había sentido en años. No era que todos sus problemas hubieran desaparecido. Su madre seguía enferma. Seguían sin dinero. Él seguía sin trabajo. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no enfrentaba todo eso solo. El resto del día pasó en una extraña calma. Samuel ayudó a su madre con las tareas de la casa, organizó los pocos medicamentos que tenían, limpió y barrió. Actividades simples que antes le habían parecido sin sentido, pero que ahora hacía con un propósito renovado, porque cuidar de su madre no era una carga, era un privilegio, era amor en acción. Por la tarde, cuando su madre descansaba, Samuel salió al pequeño patio trasero. El cielo estaba despejado, de ese azul intenso que solo se ve en el desierto de Chihuahua. Se sentó en un viejo banco de plástico y miró hacia arriba, recordando cada detalle de su encuentro en el puente. ¿Fue real?, se preguntó en voz alta. En la luz del día, con la rutina de la vida cotidiana, parte de él dudaba. Había sido un sueño, una alucinación producida por la falta de sueño y el estrés. ¿O realmente había tenido un encuentro con lo divino? Pero entonces recordó los detalles, el calor del abrazo, la claridad de las palabras, la paz que había sentido, y sobre todo recordó las marcas en las muñecas del hombre, cicatrices que brillaban, cicatrices que contaban una historia de sacrificio. Fue real, se dijo a sí mismo con convicción. No sé cómo explicarlo, no sé si alguien me va a creer, pero sé lo que viví, y eso nadie me lo puede quitar. En ese momento, mientras estaba sentado en ese patio mirando el cielo, sintió algo que no había sentido en meses. Ganas de vivir. No solo de sobrevivir, no solo de pasar un día más, sino de vivir realmente. De encontrar ese propósito que el hombre en el puente le había prometido que existía. Está bien, dijo hacia el cielo, como si estuviera hablando con alguien que podía escucharlo. Voy a confiar. No sé cómo va a funcionar todo esto, pero voy a confiar. Tú me salvaste hoy. Ahora muéstrame para qué me salvaste. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los pocos árboles que crecían en el patio, y Samuel eligió creer que esa brisa era una respuesta, una confirmación de que había sido escuchado. Esa noche, antes de dormir, Samuel se arrodilló nuevamente, esta vez no solo para orar, sino para hacer algo más. Sacó de su mochila vacía la foto arrugada de su madre que había llevado al puente, pensando que sería lo último que vería antes de morir. La alisó con cuidado y la puso en un lugar visible junto a su colchón, pero junto a ella puso algo más, una pequeña piedra que había recogido del puente antes de irse. Una piedra simple, gris, insignificante para cualquier otra persona, pero para Samuel esa piedra era un recordatorio, un símbolo físico de que lo que había vivido era real, de que en el lugar donde había querido morir, había encontrado razones para vivir. Gracias, susurró en la oscuridad de su cuarto. Gracias por no dejarme saltar.
Gracias por amarme cuando yo no podía amarme a mí mismo. Ahora ayúdame a vivir la vida que me salvaste. Y por primera vez en años, Samuel se durmió sin ese peso aplastante en el pecho. Se durmió con esperanza, con una paz inexplicable, con la certeza de que, aunque no sabía cómo, las cosas iban a cambiar. Lo que Samuel no sabía era que en ese preciso momento, a varios kilómetros de distancia, en las oficinas de un taller mecánico en la zona industrial de Juárez, un hombre estaba revisando solicitudes de empleo rechazadas de meses anteriores. Y sin ninguna razón lógica, sin poder explicar por qué, ese hombre se detuvo en una solicitud específica, la de un joven llamado Samuel Pérez. Dijo en voz alta, aunque no había nadie más en la oficina. Este es el que necesitamos. Y tomó el teléfono para hacer una llamada que cambiaría todo. El día siguiente, amaneció igual que todos los anteriores en Ciudad Juárez. El sol salió con su intensidad característica del desierto, prometiendo otro día de calor seco que haría sudar a quien se atreviera a caminar bajo su luz directa. Los pájaros cantaban en los cables de luz. Los camiones de carga rugían por las avenidas principales. La vida continuaba su ritmo implacable, indiferente a los dramas personales de quienes la habitaban. Samuel se levantó temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Sus ojos se abrieron de golpe, como si un reloj interno hubiera decidido que era hora de despertar. Por un momento, desorientado en esa frontera entre el sueño y la vigilia, se preguntó si todo lo del puente había sido una pesadilla. Pero entonces vio la piedra junto a la foto de su madre, y supo que había sido real. Se sentó en el colchón, frotándose la cara con ambas manos. Su cuerpo estaba cansado de una manera diferente. Ya no era el cansancio de la desesperación que lo había acompañado durante meses. Era el cansancio de alguien que ha pasado por una tormenta emocional intensa y ahora necesita tiempo para procesar, para reconstruir. Se puso la misma ropa del día anterior, sus únicos jeans sin agujeros y una camiseta gris que había visto mejores días. Salió de su cuarto y encontró a su madre ya despierta en la cocina, preparando café con el mismo cuidado ritual de siempre. A pesar de su enfermedad, a pesar del temblor en sus manos, ella seguía siendo el pilar que sostenía esa casa. «Buenos días, mijo», lo saludó con una sonrisa que parecía más brillante que los días anteriores. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo, mamá», respondió Samuel con honestidad. Se acercó y la abrazó por detrás mientras ella revolvía el café. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por seguir orando, incluso cuando yo había dejado de creer». Ella se volteó y le acarició la mejilla con ternura. «Un hijo nunca deja de ser hijo, Samuel. Y una madre nunca deja de pelear por sus hijos, ni siquiera cuando ellos se rinden a sí mismos. Eso es lo que hace el amor. Persiste». Desayunaron juntos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que habían pasado por el valle de sombra de muerte y habían salido del otro lado, todavía juntas, todavía creyendo. Después del desayuno, Samuel decidió hacer algo que había evitado durante semanas: salir a buscar trabajo otra vez. Sabía que las probabilidades seguían siendo las mismas. Seguía sin tener preparatoria terminada. Seguía sin tener conexiones importantes. Seguía siendo el mismo joven que había sido rechazado decenas de veces. Pero algo había cambiado dentro de él. Ya no iba con la desesperación del que mendiga una oportunidad. Iba con la confianza frágil pero real de alguien a quien le han dicho que tiene un propósito. Se puso su mejor ropa, que no era gran cosa, unos pantalones de vestir que había heredado de su padre y una camisa blanca que su madre había planchado con tanto cuidado que parecía nueva, aunque tenía más de 5 años. Se miró en el pequeño espejo roto que colgaba en su cuarto. El joven que le devolvía la mirada seguía teniendo ojeras, seguía teniendo ese rostro delgado de quien no come suficiente, pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. «Voy a salir, mamá», le dijo desde la puerta. «Voy a buscar trabajo otra vez». Su madre se acercó, se paró en puntas de pie y lo besó en la frente como cuando era niño. «Ve con Dios, mijo, y recuerda, no vayas a buscar lo que tú quieres. Ve a encontrar lo que Él tiene preparado para ti.
Hay una diferencia. Samuel asintió, guardando esas palabras en su corazón. Salió de la casa con su mochila vacía al hombro, esa misma mochila que había cargado al puente, pero que ahora se sentía diferente. Ya no era un símbolo de vacío, era un símbolo de espacio, espacio para que Dios llenara con lo que tuviera planeado. Caminó por las calles de su colonia, saludando a vecinos que lo conocían desde niño. Doña Carmela, que vendía tamales en la esquina, lo detuvo. «Samuel, mijo, ¿cómo estás? Te ves diferente. Hay algo distinto en tu cara». «Estoy bien, doña Carmela», respondió con una sonrisa genuina. «Mejor que nunca, de hecho». «Me alegro, hijo. Toma, llévate un tamal. Te veo muy flaco». Le extendió un tamal de pollo envuelto en papel aluminio. Samuel quiso rechazarlo, sabiendo que doña Carmela también luchaba con el dinero, pero ella insistió. «Tómalo. Es una bendición dar, Samuel. No me quites esa bendición». Él aceptó el tamal con gratitud, sintiendo que hasta en esos pequeños gestos había algo divino obrando. La bondad de la gente común, esa era otra forma en que Dios se manifestaba. Se dirigió hacia la zona industrial, donde estaban la mayoría de los talleres mecánicos. Esa había sido siempre su meta: trabajar como mecánico, seguir los pasos de su padre, honrar su memoria haciendo lo que él había amado. Pero las puertas siempre se habían cerrado. No hay vacantes. Necesitas certificación. Eres muy joven. No tienes experiencia. Las mismas excusas una y otra vez. Pero hoy, por alguna razón, Samuel no sentía el peso de esos rechazos pasados. Sentía curiosidad, expectativa, como si estuviera a punto de descubrir algo que había estado esperándolo todo este tiempo. Pasó por varios talleres conocidos, los mismos donde lo habían rechazado antes. Parte de él quería entrar y preguntar otra vez, pero algo le decía que no. No eran esos lugares. No era ahí donde estaba su puerta abierta. Siguió caminando hasta que llegó a una parte de la zona industrial que no conocía bien. Era un área más alejada, donde los talleres eran más pequeños, más especializados, y ahí, casi escondido entre dos bodegas más grandes, vio un letrero que decía: «Taller Mecánico González, especialistas en motores diésel». El lugar no se veía impresionante. Era un edificio pequeño, con puertas de metal corroídas por el tiempo y ventanas empolvadas. Pero algo hizo que Samuel se detuviera. No fue un pensamiento claro. Fue más como un jalón en su pecho, una sensación de que ahí era donde debía estar. Respiró profundo, ajustó su mochila y empujó la puerta de metal que crujió al abrirse. El interior era exactamente lo que esperarías de un taller mecánico: herramientas colgadas en las paredes, autos en diferentes estados de desarmado, el olor característico a aceite y grasa mezclado con el calor del día. Pero había algo acogedor en el desorden. Era el tipo de lugar donde su padre habría trabajado. «Buenas», llamó Samuel, su voz sonando más pequeña de lo que pretendía. De debajo de un camión salió deslizándose un hombre de unos 50 años, con overol manchado de aceite y una sonrisa amable en un rostro curtido por años de trabajo duro. Era delgado pero fuerte, con esas manos de trabajador que cuentan historias sin palabras. «¿En qué te puedo ayudar, muchacho?», preguntó mientras se limpiaba las manos en un trapo que ya estaba más sucio que sus manos. «Buenos días, señor. Me llamo Samuel Pérez. Vengo a preguntar si tiene alguna vacante. Sé que no tengo mucha experiencia formal, pero mi padre era mecánico y me enseñó mucho antes de que falleciera. Soy trabajador, aprendo rápido y...» El hombre levantó la mano, interrumpiéndolo gentilmente. Sus ojos se habían iluminado con algo que Samuel no podía identificar. «¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? ¿Dijiste Samuel Pérez?» «Sí, señor». El hombre se quedó mirándolo durante unos segundos que se sintieron como horas. Luego sacudió la cabeza con una sonrisa incrédula. «No puedo creerlo. Justo estaba por llamarte». Samuel parpadeó, confundido. «¿Llamarme? Pero yo nunca he aplicado aquí. No sabía que este taller existía hasta hace 10 minutos». «Lo sé», dijo el hombre, todavía con esa expresión de asombro. «Pero anoche, por alguna razón que no puedo explicar, estaba revisando solicitudes viejas que tengo archivadas.
La mayoría son de hace meses, de cuando tuve que despedir a 2 ayudantes por problemas de puntualidad. Revisé como 20 solicitudes que había rechazado por diferentes razones. Se acercó a un escritorio desordenado en la esquina del taller y sacó una carpeta manila. La abrió y le mostró a Samuel una hoja que él mismo había llenado 3 meses atrás. Samuel la recordaba. Había sido una de las decenas de solicitudes que había entregado en persona, yendo de taller en taller, esperando que alguien, cualquiera, le diera una oportunidad. Tu solicitud estaba en medio del montón, continuó el hombre. No había nada especial que la destacara sobre las demás. Pero anoche, cuando la vi, algo me dijo, este es el muchacho que necesitas. No fue un pensamiento lógico, fue más como una certeza que no puedo explicar. Samuel sintió que se le ponía la piel de gallina. Las palabras del hombre en el puente resonaron en su mente. Espera, porque lo que viene es mejor de lo que puedes imaginar. Iba a llamarte hoy en la mañana, siguió el hombre, pero aquí estás, parado en mi taller, antes de que yo siquiera levantara el teléfono. ¿Cómo es eso posible? Yo no lo sé, respondió Samuel honestamente. Solo sentí que debía caminar por esta dirección hoy. No sabía por qué. El hombre lo estudió con una mirada que parecía ver más allá de lo superficial. ¿Eres creyente, muchacho? La pregunta tomó a Samuel por sorpresa. Hace 2 días habría respondido con un no rotundo, pero después de lo del puente, después de ese encuentro que había cambiado todo, «Estoy aprendiendo a hacerlo, señor», respondió con honestidad. El hombre asintió, como si esa respuesta le dijera todo lo que necesitaba saber. «Yo me llamo Roberto González. Este taller era de mi padre, y antes de él de mi abuelo. Somos una familia de mecánicos igual que tú, y déjame decirte algo que he aprendido en mis 52 años de vida. Cuando Dios quiere que algo pase, no hay coincidencias, solo hay confirmaciones». Extendió su mano manchada de grasa pero fuerte y honesta. «El trabajo es tuyo si lo quieres. Empiezas el lunes. El pago no va a ser mucho al principio, pero si demuestras que puedes hacer el trabajo, vamos a hablar de aumentos. Y más importante aún, te voy a enseñar todo lo que sé, porque un mecánico bueno es difícil de encontrar, y algo me dice que tú tienes potencial». Samuel estrechó la mano de Roberto, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas que se esforzó por contener. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de asombro ante algo que iba más allá de la casualidad. «No sabe cuánto significa esto para mí, señor González», dijo con voz temblorosa. «No solo el trabajo, sino el hecho de que usted confíe en mí sin conocerme». «Te conozco más de lo que crees», respondió Roberto con una sonrisa sabia. «Conozco tu solicitud. Conozco que tu padre era mecánico. Conozco que cuidaste de él cuando estuvo enfermo. Conozco que ahora cuidas de tu madre. Un muchacho que cuida de su familia con ese nivel de dedicación es un muchacho que va a cuidar su trabajo con la misma dedicación. Y eso es lo que necesito». Se quedaron ahí parados, en medio de ese taller que olía a aceite y a oportunidades nuevas. Y Samuel supo, sin lugar a dudas, que esto no era coincidencia. Esto era la respuesta a las oraciones de su madre. Esto era el cumplimiento de la promesa que el hombre en el puente le había hecho. «¿Puedo preguntarle algo, señor González?», dijo Samuel después de un momento. «Claro, muchacho. Usted dijo que anoche sintió que debía llamarme. ¿Recuerda qué hora era?» Roberto pensó por un momento. «Sí, de hecho sí. Fue tarde, como a las 2 o 3 de la mañana. No podía dormir, así que me puse a organizar papeles en mi oficina de la casa». «¿Por qué?». Samuel sintió un escalofrío. Las 2 de la mañana, exactamente la hora en que él había estado en ese puente, en que había estado a punto de saltar, en que el hombre de la túnica blanca había aparecido y le había dicho que su vida tenía propósito. «Por nada», mintió Samuel, aunque no era una mentira maliciosa. Era simplemente que algunas cosas son demasiado sagradas para compartir con extraños. Al menos no todavía. Solo curiosidad. Roberto asintió, pero por la forma en que lo miraba, Samuel tuvo la sensación de que el hombre entendía más de lo que dejaba ver. «El lunes a las 7 de la mañana», dijo Roberto.
No llegues tarde y trae ganas de trabajar porque vamos a estar ocupados. Tengo 3 motores diésel que necesitan reconstrucción completa. Aquí estaré, señor, se lo prometo. Samuel salió del taller caminando en una nube. No podía creer lo que acababa de pasar. Había salido de su casa esa mañana buscando trabajo, sí, pero sin expectativas reales. Y en cuestión de minutos, no solo había conseguido trabajo, sino que había sido el empleador quien estaba buscándolo a él. Caminó de regreso a casa casi corriendo, ansioso por contarle a su madre. El tamal que doña Carmela le había dado todavía estaba en su mochila, olvidado en medio de la emoción. El sol de mediodía pegaba fuerte, pero Samuel ni siquiera lo sentía. Estaba demasiado ocupado procesando lo que había sucedido, demasiado ocupado sintiendo gratitud por algo que iba más allá de su comprensión. Cuando llegó a su casa, su madre estaba sentada en la pequeña sala cosiendo un pantalón roto. Cuando vio entrar a Samuel con esa expresión en su rostro, dejó caer la costura y se puso de pie. «¿Qué pasó?», preguntó, sus ojos iluminándose con esperanza. «Mamá», dijo Samuel, su voz quebrándose, «conseguí trabajo, pero no fue yo quien lo consiguió. Fue como tú dijiste. Fui a encontrar lo que él tenía preparado para mí». Y entonces le contó todo. Le contó sobre el taller, sobre Roberto González, sobre cómo el hombre había estado revisando su solicitud, exactamente a la hora en que Samuel estaba en el puente. Le contó sobre esa sensación de que algo más grande que él estaba moviendo las piezas, abriendo puertas que habían estado cerradas. Su madre lloró. Lloró de alegría, de alivio, de confirmación de algo que ella siempre había sabido, pero que su hijo había necesitado aprender por sí mismo, que Dios escucha, que Dios responde, que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre en nuestros tiempos ni de nuestras maneras. «Te lo dije, mijo», dijo mientras lo abrazaba. «Te dije que Dios tenía un plan, que solo tenías que confiar, que solo tenías que esperar». «Lo sé, mamá, y tenías razón sobre todo». Esa tarde, sentados en la pequeña mesa de la cocina compartiendo el tamal de doña Carmela, Samuel y su madre oraron juntos. Oraron dando gracias. Oraron pidiendo sabiduría para este nuevo capítulo. Oraron por Roberto González, por su bondad, por su disposición a dar una oportunidad a un desconocido. Y mientras oraban, Samuel sintió esa misma paz que había sentido en el puente, esa certeza de que no estaba solo, de que nunca había estado solo, de que incluso en los momentos más oscuros había habido manos invisibles sosteniéndolo, preparando el camino, esperando el momento perfecto para mostrarle que su vida tenía un propósito que iba más allá de lo que sus ojos limitados podían ver. El resto de la semana pasó en una mezcla de anticipación y preparación. Samuel se aseguró de tener su ropa de trabajo lista, aunque no era mucha. Revisó las pocas herramientas que había heredado de su padre, limpiándolas con cuidado, sintiendo la conexión con el hombre que le había enseñado a amar los motores. Su madre, a pesar de su enfermedad, se aseguró de planchar su ropa de trabajo con el mismo cuidado que siempre ponía en todo. El domingo por la noche, antes de dormir, Samuel se arrodilló junto a su colchón. La piedra del puente seguía ahí, su recordatorio físico de lo que había vivido, de lo que había sido salvado para vivir. «Gracias», susurró en la oscuridad. «Gracias por no dejarme terminar mi historia en ese puente. Gracias por mostrarme que mi vida tiene propósito. Mañana empiezo algo nuevo, y tengo miedo, pero también tengo esperanza. Ayúdame a ser digno de esta oportunidad. Ayúdame a honrar esta segunda oportunidad que me has dado». Y en el silencio de su cuarto, Samuel sintió una presencia, no visual, no audible, pero tan real como el aire que respiraba. Una presencia que le recordaba que él era visto, conocido, amado. Una presencia que le prometía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Se durmió con una sonrisa, sin saber que el lunes que estaba por llegar no solo sería el primer día de su nuevo trabajo, sino el primer día de una transformación que eventualmente lo llevaría a tocar vidas de maneras que jamás habría imaginado. El lunes,
Amaneció con ese silencio particular que tienen las madrugadas en Ciudad Juárez. El despertador de Samuel sonó a las 5:30 de la mañana, pero él ya estaba despierto. La ansiedad y la emoción habían conspirado para mantenerlo en un estado de semivigilia durante toda la noche, flotando entre sueños donde reparaba motores perfectos y momentos de lucidez donde se preguntaba si realmente estaba listo para esto. Se levantó sin hacer ruido, tratando de no despertar a su madre que necesitaba cada hora de descanso que pudiera conseguir. Se lavó la cara con agua fría del grifo, sintiendo cómo el líquido helado lo terminaba de despertar. Se miró en el espejo roto de su cuarto y vio a un joven que todavía tenía miedo, pero que ya no estaba paralizado por ese miedo. Era un miedo diferente ahora, el miedo sano de quien está a punto de comenzar algo importante. Se vistió con su ropa de trabajo, jeans viejos pero limpios, una camiseta gris y las botas de trabajo que habían sido de su padre. Eran demasiado grandes para él, pero las había rellenado con papel periódico para que le quedaran mejor. Cada vez que se las ponía, sentía que caminaba con los pasos de su padre, que llevaba su legado consigo. Antes de salir, se asomó al cuarto de su madre. Ella estaba despierta, sentada en la cama con las manos entrelazadas, orando en silencio. Cuando sintió la presencia de Samuel en la puerta, abrió los ojos. «Que Dios te acompañe hoy, mijo», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Que tus manos hagan bien el trabajo, que tu corazón esté tranquilo, y que nunca olvides que este trabajo no es solo para pagar cuentas, es parte del propósito para el que fuiste salvado». Samuel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Se acercó, la besó en la frente y salió antes de que las lágrimas que amenazaban con brotar pudieran caer. El camino al taller tomó 40 minutos a pie. Samuel no tenía dinero para el camión, pero no le importaba. El aire fresco de la mañana le ayudaba a pensar, a prepararse mentalmente. Mientras caminaba por las calles todavía medio dormidas de Juárez, repetía para sí mismo todo lo que su padre le había enseñado sobre motores. Era como repasar para un examen del que dependía su futuro. Llegó al taller a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes de la hora acordada. La puerta de metal todavía estaba cerrada. Samuel se quedó parado afuera, nervioso, preguntándose si había entendido mal la hora, si tal vez todo había sido un error. Pero entonces escuchó ruido dentro. La puerta se abrió y apareció Roberto González con 2 tazas de café humeante en las manos. «Llegaste temprano», dijo con aprobación. «Eso es buena señal. Toma, te traje café. Espero que te guste cargado, porque aquí no tenemos tiempo para cafés de esos elegantes». Samuel aceptó la taza con gratitud. El café estaba amargo y fuerte, exactamente como solía tomarlo su padre. «Gracias, señor González». «Llámame Roberto, muchacho. Aquí no somos de formalidades. Y bienvenido a tu primer día». El taller lucía diferente en la luz de la mañana, más grande, más lleno de posibilidades. Roberto le dio un tour rápido, mostrándole dónde estaban las herramientas, explicándole el sistema de organización, presentándole a Martín, el otro mecánico que trabajaba ahí, un hombre de 30 y tantos años, con brazos tatuados y una sonrisa torcida. «Este es Samuel», le dijo Roberto a Martín. «Va a trabajar con nosotros. Enséñale bien, pero no lo asustes el primer día». Martín le dio un apretón de manos que casi le tritura los dedos a Samuel. «Bienvenido al infierno, compa. Aquí trabajamos duro, pero Roberto es justo, y si sabes lo que haces vas a aprender mucho». El primer día fue exactamente lo que Samuel había esperado. Agotador, sucio, desafiante. Roberto no le dio trabajos fáciles para empezar. Lo puso inmediatamente a trabajar en la reconstrucción de un motor diésel de un camión de carga. Era trabajo pesado, requería fuerza y precisión, y cada movimiento tenía que ser exacto, o podías arruinar piezas que costaban más de lo que Samuel ganaría en un mes. Pero Samuel descubrió algo sorprendente. Le encantaba. Cada tuerca que aflojaba, cada pieza que limpiaba, cada conexión que revisaba, lo hacía sentir vivo de una manera que no había sentido en años. Era como si sus manos tuvieran memoria muscular de todas las veces que había ayudado a su padre,
de todas esas tardes en el viejo taller aprendiendo el oficio. Roberto lo observaba de cerca, no con desconfianza, sino con curiosidad. Y a medida que pasaban las horas, Samuel notaba cómo la expresión del hombre cambiaba de cautela a sorpresa y finalmente a aprobación. «Tu padre te enseñó bien», comentó Roberto al mediodía mientras comían tortas que su esposa le había preparado y que compartió generosamente con Samuel. «Tienes instinto para esto. No solo sigues instrucciones, entiendes por qué estás haciendo cada cosa. Eso no se puede enseñar, eso se lleva en la sangre». Samuel sintió que el orgullo le hinchaba el pecho. «Mi papá decía que un mecánico era como un doctor. Tenías que entender todo el sistema, no solo la parte que estaba rota, porque todo está conectado». «Tu padre era un hombre sabio», dijo Roberto con respeto. «¿Cómo se llamaba?» «Héctor. Héctor Pérez. Tenía un taller pequeño en la colonia Chabela». Roberto se quedó quieto con la torta a medio camino de su boca. «¿Héctor Pérez del taller en la calle Insurgentes?» «Sí, ese era. Yo conocí a tu padre», dijo Roberto con una expresión de asombro. «Hace como 10 o 12 años, yo tenía un problema con un motor que nadie podía resolver. Había ido a 5 talleres diferentes y todos me daban diagnósticos diferentes. Un amigo me recomendó a tu padre. Fui a su taller. Era pequeño pero limpio, organizado. Tu padre revisó el motor durante 2 horas sin cobrarme nada y encontró que el problema era algo simple que todos los demás habían pasado por alto». Samuel escuchaba con lágrimas formándose en sus ojos. Nunca había conocido a alguien que hubiera conocido a su padre en el trabajo. «No solo arregló mi camión», continuó Roberto, su voz suavizándose con el recuerdo. «Se negó a cobrarme el precio completo. Dijo que él había sido joven y pobre alguna vez y que alguien le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. Dijo que era su forma de devolver esa bendición. Le pregunté cómo podía pagarlo y me dijo: algún día, cuando tengas tu propio negocio, dale una oportunidad a un joven que la necesite. Así es como me pagas». Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Y ahora entiendo todo. Por eso anoche sentí que debía llamarte. Por eso no podía quitarme tu nombre de la cabeza. No era coincidencia, Samuel. Era tu padre, recordándome una promesa que le hice hace años». Samuel no pudo contener más las lágrimas. Lloró ahí, en medio del taller, comiendo una torta con un hombre que había conocido a su padre, sintiendo que todo en su vida había estado llevándolo exactamente a este momento. El puente, el encuentro, este trabajo, todo estaba conectado con hilos invisibles que solo ahora podía empezar a ver. «Él estaría orgulloso de ti», dijo Roberto después de que ambos se recompusieran. «Y yo voy a asegurarme de que aprendas todo lo que necesitas saber. No solo porque le debo esa deuda a tu padre, sino porque veo en ti el mismo corazón que él tenía. El corazón de alguien que entiende que este trabajo no es solo sobre motores, es sobre servir a las personas». El resto de la semana pasó en un torbellino de aprendizaje y trabajo duro. Samuel llegaba temprano y se iba tarde. Sus manos se llenaron de cortes pequeños y callos nuevos. Su ropa quedaba manchada de grasa que su madre lavaba pacientemente cada noche. Su cuerpo dolía de maneras que no había experimentado antes, pero estaba feliz, genuinamente feliz. El viernes, cuando Roberto le entregó su primer pago, Samuel miró los billetes como si fueran tesoros. No era mucho dinero, apenas lo suficiente para cubrir algunas de las deudas médicas más urgentes de su madre y comprar comida para las próximas semanas. Pero era dinero ganado honestamente. Era dinero que representaba su trabajo, su esfuerzo, su propósito. «Gracias, Roberto», dijo con la voz quebrada. «No solo por el trabajo, por todo». «No me agradezcas a mí», respondió Roberto con una sonrisa. «Agradécele al de arriba. Yo solo soy el instrumento». Samuel llegó a casa esa tarde con una bolsa llena de compras del supermercado. Había comprado verduras frescas, pollo, tortillas y, lo más importante, los medicamentos para la diabetes de su madre, que habían estado racionando durante meses. Cuando su madre vio las medicinas, se tapó la boca con ambas manos y comenzó a llorar. «Mijo, esto es demasiado. Debiste guardar ese dinero para ti».
Mamá, tú guardaste todo para mí durante 24 años, respondió Samuel, tomando sus manos. Ahora me toca a mí cuidar de ti, y esto es solo el principio. Vamos a salir adelante, los dos juntos. Esa noche, prepararon una cena simple pero abundante. Mientras comían, Samuel le contó todo sobre la conexión entre Roberto y su padre, sobre cómo una bondad hecha años atrás había regresado en el momento exacto en que más la necesitaban. «¿Ves, mijo?», dijo su madre con sabiduría en los ojos. «Por eso tu padre siempre decía que había que sembrar buenas semillas, porque nunca sabes cuándo van a dar fruto. Él sembró bondad hace años, y ahora tú estás cosechando esa bendición». Samuel asintió, comprendiendo algo profundo. Su vida no era una serie de eventos aleatorios. Era una historia tejida con propósito, donde cada hilo, incluso los más oscuros, tenían su lugar en el diseño final. Los siguientes meses pasaron con una velocidad sorprendente. Samuel no solo trabajaba en el taller, absorbía conocimiento como esponja. Roberto le enseñaba no solo la mecánica, sino la ética del trabajo. Cómo tratar a los clientes con respeto, cómo ser honesto incluso cuando podrías cobrar más, cómo ver en cada auto roto una oportunidad de servir. La gente viene aquí cuando tiene problemas, le explicaba Roberto. Su carro no funciona, y eso significa que no pueden ir al trabajo, no pueden llevar a sus hijos a la escuela, no pueden vivir su vida normal. Cuando arreglamos su carro no solo arreglamos metal, les devolvemos su dignidad, les devolvemos su movilidad, les devolvemos su esperanza. Nunca olvides eso. Y Samuel nunca lo olvidó. Trataba cada trabajo, por pequeño que fuera, con el mismo cuidado que su padre le había enseñado. Y los clientes lo notaban. Comenzaron a pedir específicamente que Samuel trabajara en sus autos. Comenzaron a dejar propinas. Comenzaron a recomendar el taller a sus amigos. 6 meses después de haber comenzado, Roberto le dio un aumento significativo. «Te lo has ganado», le dijo. «Y además necesito que tomes más responsabilidad. Quiero que empieces a supervisar algunos de los trabajos más complejos». Con el dinero extra, Samuel pudo finalmente pagar todas las deudas médicas de su madre. Pudo comprar comida nutritiva de manera consistente. Pudo incluso ahorrar un poco cada quincena. Pero más importante que el dinero, había recuperado algo que había perdido: su dignidad, su sentido de propósito, la certeza de que su vida valía la pena. Pero Dios no había terminado con Samuel. El propósito para el que había sido salvado era más grande de lo que imaginaba. Una tarde de sábado, cuando Samuel salía del taller después de terminar un trabajo urgente, vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la esquina, cerca de donde estaba estacionado un camión viejo, había un joven que no podía tener más de 20 años. Estaba sentado en la acera con la cabeza entre las manos, sollozando de una manera que Samuel reconoció inmediatamente. Era el llanto de alguien que ha perdido toda esperanza. El llanto de alguien que está considerando que la muerte es mejor opción que seguir viviendo. Samuel sintió que algo se removía en su pecho. Un jalón, un llamado, la misma sensación que había tenido cuando decidió entrar al taller de Roberto por primera vez. Se acercó despacio, sin querer asustar al joven. «¿Estás bien, hermano?», preguntó con suavidad. El muchacho levantó la vista. Tenía los ojos rojos, la cara manchada de lágrimas y tierra. «Déjame en paz», murmuró sin fuerza real detrás de las palabras. «Entiendo si quieres estar solo», dijo Samuel sentándose en la acera a 1 metro de distancia. «Pero si quieres hablar, yo tengo tiempo. Y créeme, sé lo que es estar donde estás». El joven lo miró con esos ojos que Samuel había visto en su propio reflejo hace meses, ojos de alguien que ha tocado fondo. «No sabes nada de mí». «Tienes razón, no sé nada de ti», admitió Samuel. «Pero sé lo que es sentir que tu vida no vale nada. Sé lo que es querer que todo termine. Sé lo que es estar parado en un puente a las 3 de la mañana, listo para saltar». La última frase captó completamente la atención del joven. «Tú también». «Sí», dijo Samuel con honestidad brutal. «Hace 6 meses, estaba en el Puente Negro, listo para terminar todo. No tenía trabajo, no tenía futuro,
no tenía esperanza. Pero algo pasó esa noche que cambió todo. Y entonces Samuel le contó su historia. Le contó sobre su padre, sobre Jessica, sobre su madre enferma, sobre la desesperación que lo había llevado a ese puente. Le contó sobre el encuentro con el hombre de la túnica blanca, sobre las palabras que habían detenido su caída, sobre cómo ese encuentro había abierto puertas que parecían imposibles. El joven escuchaba con los ojos cada vez más grandes, como si estuviera oyendo un cuento de hadas. Pero Samuel no estaba contando un cuento, estaba compartiendo su testimonio. Andrés no podía creer lo que escuchaba. Después de tantos años de sufrimiento, recibiría la compensación de su trabajo en España. Firmó los documentos temblando, y esa noche oró frente al Sagrado Corazón. Sintió en su interior: no se trata de merecer, se trata de amar. Yo nunca dejé de amarte. Un mes después, al recibir el dinero, quiso comprarle una casa nueva a su madre. Pero Magdalena prefirió usarlo para ayudar a otros. Así nació la Fundación Magdalena y Andrés, dedicada a apoyar migrantes, alcohólicos y familias separadas. Compraron una casa en La Candelaria y la convirtieron en centro de acogida. Magdalena era el alma del lugar, cocinando, escuchando y orando por todos. La historia se difundió en todo el país. En entrevistas siempre repetían: el milagro lo hizo Jesús, nosotros solo fuimos instrumentos. Un día Andrés recibió un mensaje de Roberto, un hombre en España que vivía lo mismo que él había sufrido. Lo ayudó a resolver deudas, a regresar y a reencontrarse con su madre. Al ver aquel abrazo, Andrés dijo: este es el verdadero milagro, no el dinero ni la fama, sino multiplicar lo que Jesús hizo por nosotros. En 2 años, la fundación reunió a más de 150 familias. Andrés comprendió que cada caída y cada lágrima de su pasado habían servido para acompañar a otros. 3 años después, en el balcón de casa, confesó a su madre que antes creía que su vida no tenía sentido. Ahora entiendo que todo tuvo un propósito. Mi dolor fue semilla de algo hermoso. Magdalena le respondió: así obra Dios, convierte nuestro dolor en ministerio. Esa noche Andrés oró agradecido: Jesús, me encontraste roto y sin esperanza. Ahora usa mi historia para mostrar que nunca es tarde para volver a casa. Que cada madre que espera a su hijo sepa que sus oraciones son escuchadas. Una brisa suave movió las cortinas y supo que Jesús estaba allí, sonriendo. Afuera, miles de luces brillaban en Bogotá, y en alguna ventana otra madre oraba por su hijo perdido, otro milagro gestándose en silencio. Porque así es Dios, transforma un corazón a la vez, un milagro a la vez, recordándonos que siempre hay un camino de regreso, alguien esperando y esperanza que no muere. Dale like si esta historia tocó tu corazón y te recordó que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo hoy. Y suscríbete para más testimonios que demuestran que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros. Que la historia de Samuel te recuerde que tu vida tiene un propósito que quizás aún no conoces, pero que Dios ya tiene preparado.